Bienvenidos a este video tutorial de clases abstractas en Java. Utilizaremos el editor NetBeans. Recordemos que una clase abstracta es aquella que nos permite crear métodos generales para recrear un comportamiento común en varias clases, pero sin especificar el tipo de comportamiento. A nivel de código, estas clases tienen la particularidad de que algunos de sus métodos no tienen cuerpo de declaración o de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen llaves y no tienen un código dentro de ellas. Además, deben ser declarados con la palabra reservada abstracto. Si una clase contiene uno o más métodos abstractos, esta clase debe ser declarada como abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que una clase es abstracta solo cuando al menos uno de sus métodos es un método abstracto. Estas clases, como son generalidades de muchas otras, no pueden ser instanciadas por ningún objeto. Es decir, no podemos crear objetos, si tenemos una clase figura, no podríamos crear objetos de la clase figura. Lo que nos dice que su único fin es el heredar o extender a otras clases. Si tenemos la clase abstracta figura, podríamos tener una subclase o clase hija que se llamaría círculo, que hereda de la clase abstracta figura. Para entender un poco mejor este concepto de las clases abstractas, vamos a hacer una pequeña aplicación muy sencilla en la que declararemos una clase que vamos a llamar, en este caso, animal. Clase animal. Esta clase, que puede poseer o no atributos, en nuestro ejemplo no los vamos a utilizar, pero simplemente vamos a colocar aquí un atributo. Este atributo va a ser char, lo llamaremos tipo. Además, vamos a tener un método que lo vamos a llamar habla. Este método habla, simplemente lo declaramos de la siguiente manera. Decimos que es tipo público, que es abstracto, que no va a retornar valor y lo llamamos habla. Observemos que tampoco va a poseer argumentos y no tiene cuerpo de la función, es decir, no vamos a utilizar las llaves. Bien, al yo colocar esta palabra reservada, abstract, me obliga a mí a decir que esta clase también es abstracta. Es decir, este método abstracto es el que hace que la clase sea abstracta. Una vez declarado la clase abstracta, vamos a declarar sus clases hijas. Vamos a tener una clase que llamaremos perro, que va a recibir de la clase animal sus valores, sus métodos. Bien, podemos tener nuevamente el atributo, que en este caso llamamos, y tendremos el método. Declararemos, declararemos una clase hija o una subclase que llamaremos perro, que va a heredar de la clase animal sus métodos. En este caso podríamos tener nuevamente atributos, aunque no los usemos, y tenemos lógicamente sus métodos
que vamos a llamar de igual manera que este método que tenemos acá. Observen lo siguiente. Este método no es abstracto y de hecho este sí va a tener un código. El código le vamos a colocar el siguiente. Si es un perro y la función se llama habla, podríamos decir que imprima un mensaje que nos diga que el perro al hablar dice wow, wow. Bien. Y de esta manera hemos declarado una subclase que hemos llamado perro que hereda del método, perdón, que hereda de la clase abstracta animal. Declaremos una nueva clase, llamaremos gato, que de igual manera va a heredar de la clase animal lo siguiente: atributos. Dijimos que este atributo era de tipo char. Nosotros podemos tener cualquier cantidad de atributos en nuestras clases. Simplemente es para manejar el concepto de atributos en este ejemplo, aunque no lo vayamos a utilizar. El método sería el mismo método. Recuerden que son atributos, perdón, métodos comunes. Lo que está generalizando la clase animal, que es la clase abstracta, está generalizando un método que es tanto común para esta subclase y para esta subclase. ¿Sí? Lo único que esto es de manera diferente. Si tenemos el perro hace wow, el gato hace miau. Bien, ahora, ¿cómo probamos que esto es cierto? Simplemente en la función main, en el método main de nuestra función principal o de nuestra clase función principal, vamos a declarar de la siguiente manera: animal, y declaramos un objeto que llamaremos don gato. Este objeto es de la clase animal y observen qué sucede acá. Vamos a correr esto rápidamente. Bien, esto se está corriendo. Vamos a ver qué sucede. Nos genera un error por el simple hecho de que si la clase animal es abstracta, no puede instanciar un objeto en la función principal. Bien, pero sí podemos decir que un objeto de tipo, un objeto de la clase animal puede ser instanciado desde la clase gato. Vamos a ver qué sucedería si hago esto. Dice construido satisfactoriamente o completamente, o sea que no nos genera ningún problema. Y haremos lo mismo animal, en este caso llamaremos canino y crearemos este objeto de la clase perro. Bien, ahora hagamos un pequeño artilugio para ver si funciona uno u otro de los elementos aquí construidos o de los objetos aquí construidos. Para ello vamos a utilizar aquí arriba donde está el package. Ajá, donde está el package. Vamos a importar a quién. Vamos a importar al Java útil. Bien, en este caso yo podría con asterisco importar todas las clases del paquete Java útil, o simplemente en este caso puedo irme al que necesito, que es Scanner, que es una clase que me permite a mí leer objetos de la pantalla.
Una vez hecho esto, yo puedo declarar un objeto de tipo escáner que lo llamaremos leer. Como lo vamos a declarar de tipo escáner, simplemente digo que es su comportamiento, es como el objeto escáner o la clase escáner, pero en su función de entrada. Bien, es decir, que una vez que él lea, me los va a asignar a una variable. En este caso, yo voy a declarar adicional a ello una variable que podría ser de tipo string, una variable local que llamaremos mascota. Esta variable mascota me va a contener ¿a quién? A lo leído por, valga la redundancia, leer con la función next, por aquí la tenemos, next line. Esto me va a permitir que él me asigne a string lo leído en una línea de código, de código no, de datos ingresada a través del buffer, es decir, cuando le ingresamos por teclado. Aquí simplemente le decimos al usuario que ingrese una acción, escoja entre perro o gato. Bien, vamos a hacer para cuestiones de orden, primero enviamos el mensaje, luego leemos ese mensaje que el usuario ingresa por teclado. Una vez hecho esto, voy a preguntar con un condicional lo siguiente: si gato punto equals, tenemos por aquí equals, ¿sí? Si esto es, si esta frase gato es igual a lo que estoy leyendo, ¿en dónde? En mascota. Si eso es igual, simplemente voy a invocar en el objeto don gato el método don gato, hay algo mal escrito, ajá, el método habla. Si ese no es el caso, voy a invocar el método canino, perdón, del objeto canino, el método habla. Bien, procedemos a hacer la prueba de rigor. Estamos corriendo en este momento el ejercicio, tenemos un error. Observemos, dice que mascota no está en el string. Vamos a hacer la corrección aquí. Corramos nuevamente. Bien, era simplemente un carácter mal escrito. Escoja entre perro y gato. Coloquemos perro. Vamos a hacer, colocamos perro por acá. Perro. Wow, wow. Corremos nuevamente. Escoja entre perro y gato. Coloco gato. Y me está diciendo, me está llamando al método propio de gato. Bien, de esta manera hemos realizado este video tutorial de las clases abstractas.